Estos son los detalles que trataremos, ¿no? La introducción, definición, criterios diagnósticos y clasificación, y asimismo el tratamiento con generalidades, el esquema de tratamiento, que ya está consensuado Recording in progress. entre las diferentes asociaciones de diabetes y los tipos de fármacos a considerar. En cuanto a la diabetes, se sabe que, pues, lamentablemente es una patología que cobra mayor importancia a medida que nos occidentalizamos más. Y ya ven ustedes que en nuestro país la diabetes tiene una frecuencia estimada entre 5 a 7%. Lamentablemente, otros países de nuestro continente ya presentan rangos mayores y probablemente nosotros mismos lo empecemos a notar en los años venideros. La diabetes es responsable de la mayor frecuencia de comorbilidades. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad cardiovascular, es 60% más alto el riesgo cuando el paciente es diabético o un accidente cerebrovascular. El paciente diabético tiene 54% más de chances de tenerlo, lo mismo para insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio, en estos altos porcentajes que ven ustedes de incremento de riesgo. En cuanto a la mortalidad, pues también lo mismo, ¿no? O sea, como vemos, es una mortalidad que va increyendo, ¿no? A medida que evaluamos los rangos etarios, ¿no? Los diabéticos son responsables, la enfermedad de la diabetes es responsable de un alto número de mortalidad, más aún cuando tenemos las edades, las décadas mayores de la vida, ¿no? En cuanto al impacto de la diabetes sobre nuestra población, en realidad hay de cuando en cuando estudios poblacionales o estudios en pequeños grupos poblacionales de nuestro país que han sido, digamos, publicados. Y de hecho para el 2020 se planteaba una frecuencia, como ven ustedes, de 4,5 en mujeres y varones en cuanto al riesgo, dependiendo del género, pero en cambio en cuanto a la localización, pues es la costa la que se lleva las palmas en cuanto a la frecuencia. Un 7% de nuestra población de la costa presenta esta patología. Eh, Mientras que sea casi la mitad en la sierra y la selva, ¿no? La diabetes la sexta causa de muerte en el Perú hacia la década pasada. Por supuesto, es la primera causa de enfermedad renal crónica y dialítica. Eh, Perdón, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Yo, Discúlpenme, tal vez se cortó un poquito porque tuve una llamada, perdón. Eh, También es una causa importante de accidente cerebrovascular isquémico. Ya ven ustedes que alrededor de un 15% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos se producen diabéticos, y entre los hemorrágicos la frecuencia va hasta un 9,7%, la sexta causa de ceguera. Novena causa en cuanto a carga de enfermedad para los sistemas de salud, 87% de años perdidos en cuanto a personas con discapacidad, en cuanto a su producción económica. 31% de casos de infartos ocurren en diabéticos. De hecho, la diabetes es la primera causa de microalbuminuria, es la primera causa también de amputaciones no traumáticas. Y la diabetes gestacional en el Perú tiene una frecuencia de 16%. Cuando consideramos diabetes, el término implica un conjunto de condiciones que generan alteración en el metabolismo de la glucosa y que lleva, por supuesto, al subuso de la misma, ¿no? Acompañada de una mayor producción, lo cual denota la hiperglicemia, que es la característica principal. En cuanto a las causas, tenemos el defecto de la resistencia a la insulina y el defecto también en cuanto a la función de las células beta. Todo esto viéndose agravado por fenómenos de glucolipotoxicidad, que significa un trabajo anormal pancreático debido a los niveles altos de glucosa y a las concentraciones altas de lípidos dentro de las células pancreáticas y también en varias de las células blanco, como puede ser el hígado o el músculo. La clasificación que vamos a narrar a continuación es útil porque va a basarse en ella la elección de las terapias a elegir.
Hay que tener en cuenta que a pesar del tratamiento, lamentablemente todavía no llegamos a un adecuado control metabólico de la diabetes. Apenas el 50% de nuestra población diabética diagnosticada logra hemoglobinas glicosiladas menores de 7%. Y aparte debemos considerar que por cada diabético diagnosticado hay otro diabético que aún no está diagnosticado. Entonces, la verdad que todavía hay mucho trabajo por hacer en este diagnóstico. ¿A quiénes escrineamos, no? Como para estudiar, buscar diabetes. En realidad debemos escrinear a todos los adultos desde los 35 años, aun cuando no hayan factores de riesgo, pero si tenemos adultos con factores de riesgo, los podemos escrinear desde los 18 años, a quienes pertenezcan a síndromes monogénicos y a los portadores de enfermedad de VIH. En esta situación de factores de riesgo, debemos considerar como factores de riesgo pues, los ya conocidos, ¿no? Sedentarismo, familiares de primer grado, etnias de alto riesgo, como es la nuestra, e historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, poliquistosis ovárica asociada a acantosis nigricans, tests previos con irregularidad, lo que viene a denotar prediabetes, e insulinoresistencia o manifestaciones de insulinoresistencia, como son la obesidad severa, la acantosis nigricans y la esteatosis hepática. Decíamos también que en los pacientes con VIH, antes de iniciar la terapia de alta eficacia, ¿no? Y también cuando cambiemos la medicación, 6 meses después de haber cambiado la medicación. Hay otros fármacos que también se asocian al desarrollo de diabetes, como son las tiazidas, los glucocorticoides y los antipsicóticos de última generación. En estos casos también se sugiere que 3 meses después de haber empezado la medicación y luego anualmente se haga el screening para detectar diabetes. Como les decía, en mayores de 35 años, en estos pacientes con VIH, en los pacientes que han tenido prediabetes y en los mayores de 65 años, en todos ellos debe hacerse el screening, con la única salvedad que para todos los grupos que he descrito se realiza trianualmente, mientras que para los prediabéticos se plantea el screening anual. En niños habrá que tener en cuenta, en principio, la edad y después hacer cada 3 años, siempre y cuando hayan factores de riesgo. Llámese el sobrepeso, la historia clínica familiar, etnias de riesgo, insulinoresistencia o historia materna de diabetes mellitus o diabetes gestacional. Bien, en cuanto a criterios diagnósticos, felizmente esto, bueno, es como que un paradigma que es casi que inamovible por el momento. Hace ya varios años que la hemoglobina glicosilada, digamos que ha tomado preponderancia, ¿no? 6.5 más, con una sensibilidad del 70%, nos diagnostica diabetes, o glucosa plasmática en ayunas de mayor o igual de 126, perdón, la cual deberá tomarse siempre que haya habido un ayuno de 8 horas por lo menos previo. El test de tolerancia a glucosa, considerando la glucosa a las 2 horas postcarga, siempre que sea de 200 o más, y siempre que se hayan cumplido los criterios de estandarización del test de tolerancia, lo cual significa que los 3 días previos tuvimos comidas normales, donde por lo menos se ingirió 150 gramos de carbohidratos, y se haya recibido en el test de tolerancia la glucosa anhidra de 75 gramos. Estos 3 criterios que he mencionado deben repetirse en caso que salga alguno positivo, y si es al repetir sale uno positivo y el otro negativo, debe repetirse el positivo. El único que no necesita repetición es este último cuarto criterio, cuando hay síntomas de diabetes y se asocia además una glucosa plasmática al azar de 200 o más, no requiere que sea en ayunas. Otro punto que hay que tener en cuenta es que la hemoglobina glicosilada debe ser certificada por este método, ¿no?
cualquiera de los métodos, mejor dicho, que el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina, que es una institución americana, mencione dentro de los aprobados. El método de HPLC, que es la cromatografía líquida de alta presión, es el que más es usado en nuestro medio y es uno de los métodos que están aprobados por esta entidad, ¿no? También cabe recalcar que el monitoreo continuo de glucosa, esto de los sensores de glucosa que ahora están muy en boga en nuestro medio, no es utilizada para diagnóstico, a pesar que arroja un rango de GMI, ¿no? Digamos que se considera parecido a la hemoglobina glicosilada. Esto no es utilizado como método de diagnóstico. También hay que tomar en cuenta que ya desde el año 2024, la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, eh, en esta conferencia que les pongo aquí, una conferencia internacional sobre tecnologías y tratamientos avanzados de diabetes, determinó que también dentro del test de tolerancia valía la pena considerar el valor de 1 hora. Como ya les he mencionado, todos estos criterios son los que ya se habían comentado por la Asociación Americana de Diabetes, pero además ellos dicen, no, también consideremos a 1 hora. Si a 1 hora nuestro valor supera 155, pero es menor de 209, entonces este sujeto cae dentro de lo que se denomina hiperglicemia intermedia o denominada también prediabetes. Y si a la hora el valor de glucosa está en 209 o más, consideremos al paciente también como diabético. No hay en realidad conflicto entre estas dos formas, aunque claro, digamos, el consenso internacional ya conocido de antaño son los 4 criterios que ya hemos mencionado inicialmente. Otra cosa que vale la pena tomar en cuenta y que es una cosa relativamente reciente que se ha ido asentando en los últimos años, porque ya ven ustedes que es denominado remisión. Ya desde el año 2021 se viene hablando de esto de manera, digamos, seria, concreta, pero recién en este último año lo han puesto dentro de las guías de las recomendaciones anuales que se sacan en enero. Y ellos hablan de el denominar remisión de la diabetes cuando ya no existe criterios por test de tolerancia. Eh, Se considera cuando el paciente está en fármacos, que haya estado 3 meses sin fármacos y reunir esos criterios que mencionamos. En cirugía hacen falta también 3 meses eh, que esté el paciente sin ningún tratamiento para que se pueda evaluar estos criterios y, bueno, ver si ha habido remisión. Y cuando se instala estilo de vida, hacen falta 6 meses, ¿no? Sin tratamiento. Lamentablemente esto, si bien es cierto, se puede considerar remisión, no quiere decir una remisión absoluta y sin recurrencia, ¿no? O sea, digamos que es un aliciente para los pacientes saber que sus esfuerzos no caen en saco roto y que están remitiendo una enfermedad, pero evidentemente hay que hacerles conocer que si los esfuerzos no persisten, pues entonces se puede, y de hecho pasa con bastante frecuencia, se puede recaer en el diagnóstico. Eh, Tener en cuenta que la glicosilada puede estar falseada, entre comillas, por diferentes patologías que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, si son hemoglobinas anómalas, bueno, sabemos que obviamente en el sujeto adulto hay esta hemoglobina A, la A2 y muy poquita de la F, ¿no? De la fetal. Y dentro de esa, pues, está la glicada y la no glicada, y claro, dentro de la glicada, la 1C es la que nosotros usamos. Pero sí hay hemoglobinas patológicas como la que está presente en la anemia falciforme. Entonces la verdad es que vamos a obtener un resultado anormal, ¿no? También cuando hay hemodilución, como ocurre en los últimos trimestres del parto, ¿no? O cuando hay déficit de esta enzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o cuando el sujeto tiene patologías como el VIH, o en los casos de hemodiálisis, claro, porque hay destrucción de los glóbulos rojos con el procedimiento y entonces nos dan falsos resultados menores de los reales, o cuando se forma sangre de manera
continua, como en el uso de eritropoyetina, o ha tenido de repente el paciente transfusiones recientes. En todos estos casos se recomienda utilizar tan solamente la glucosa como método diagnóstico. La glicosilada es útil porque también nos da un efecto pronóstico. Si tenemos glicosiladas mayores de 5,7, pero menores hasta 6%, entonces nosotros podríamos plantearnos que el riesgo de evolucionar a diabetes a 5 años puede llegar hasta un 25%. Mientras que si tenemos glicosiladas en el rango más superior, por encima del 6%, la evolución a diabetes en los próximos 5 años puede ser tan alta como 50%. De todos estos números que estamos viendo, de los criterios que hemos establecido, también cae por su propio peso el diagnóstico de prediabetes, que evidentemente será para la glucosa en ayunas cuando sea mayor o igual de 100 la glucosa, pero menor de 126, o en el test de tolerancia a las 2 horas estemos mayor de 140, mayor o igual de 140, pero menor de 200, o cuando tengamos una glicosilada también límite, mayor de lo normal, que oscila entre 5,7 hasta 6,4. Y entonces esto, ya les digo, es importante que demos a conocer al paciente su riesgo potencial de evolución, ¿no? También importante recordar que OMS no sigue exactamente los mismos criterios de la ADA, y para ellos la glucosa en ayunas alterada no es mayor de 100, sino mayor o igual de 110. En lo que corresponde a la clasificación, esta es la clasificación que todavía estamos usando, que se recomienda de momento. Diabetes tipo 1, y aquí consideramos también a los de inicio tardío, de diabetes autoinmune de inicio tardío, diabetes tipo 2, diabetes asociada a causas específicas y la diabetes gestacional. Dentro de las causas específicas tenemos todos estos subtipos, ¿no? Que hablamos de defectos monogénicos, hablamos de enfermedades del páncreas exocrino, la inducida por fármacos, la asociada a endocrinopatías, la debida a defectos genéticos en la acción de la insulina, la debida a infecciones, las formas poco comunes inmunomediadas y otros síndromes génicos asociados ocasionalmente a diabetes. Y entonces cuando hablamos de diabetes tipo 1, a su vez, tenemos dos formas de diabetes tipo 1. Está la inmunomediada y está la idiopática. Y las guías recomiendan tomar en cuenta esta mnemotecnia en inglés, ¿no? Para plantearnos un diagnóstico de diabetes tipo 1, ¿no? Hablar de autoinmunidad, buscar autoanticuerpos, hablar de edad, porque claramente son pacientes relativamente jóvenes, ver el índice de masa corporal, porque suelen ser pacientes zootróficos o venidos a menos en cuanto al peso, ver el background, si hay otras enfermedades que puedan asociar a diabetes del tipo autoinmune, o ver antecedentes familiares por plantearnos enfermedad autoinmune. Ver el grado de control o descontrol en este caso, por supuesto, y ver la labilidad metabólica, ¿no? Que con qué facilidad el paciente puede pasar de hiper a hipoglicemia, porque se entiende que los diabéticos tipo 1 no solamente tienen afectación de las células beta, sino también de las células alfa, y entonces su capacidad de respuesta ante una hipoglicemia es mucho menor. Y finalmente ver las comorbilidades, ¿no? El uso de medicamentos, por ejemplo, estos eh, inhibidores de checkpoint que se utilizan, por ejemplo, en los casos de cánceres, o las terapias de alta eficacia para VIH, o el uso de antipsicóticos de última generación, los glucocorticoides, todos ellos son factores que pueden favorecer el desencadenamiento de una diabetes de tipo 1, no solo secundaria a fármacos, ¿no? En cuanto a la diabetes tipo 1 inmunomediada, es la más común, ¿no? También se le denomina así anteriormente, mejor dicho, inapropiadamente lo haríamos ahora. Ahora se habla así, número arábigo, tal cual, de M1. Pero claro, antes teníamos todas esas formas de descripción. Se trata, evidentemente, de una destrucción autoinmune dirigida contra las células beta, ¿no? Y como tal, pues la producción de péptidos C va a estar muy bajo, indetectable, los autoanticuerpos van a estar presentes, tiene una fuerte asociación con estos HLA que les he puesto allí, el DQB0201, el DRB, perdón, 0301, ¿no? Hay también HLAs protectores, como el 0602, que felizmente es el más común en nuestra población, ¿no?
Pero bueno, este tipo de HLA es el que más se asocia, estos tipos de HLA son los que más se asocian a diabetes. Generalmente se da en jóvenes, pero también puede estar hasta las décadas últimas de la vida. Y en esos casos suele la progresión del deterioro funcional de las células beta puede ser bastante más lenta, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Cuanto más joven es el sujeto, su reacción de autoinmunidad es mucho más agresiva. Mientras que si esta agresión autoinmune se da en los últimos años de la vida, ocurre bastante más aletargada, ¿no? Lo que da un tiempo de respuesta incluso a hipoglicemiantes orales antes de evidenciar la necesidad de la insulinoterapia. Y bueno, también se puede asociar a infecciones virales, ¿no? El SARS-CoV-2 fue uno de los grandes promotores de debut de diabetes en cetoacidosis durante la época de la pandemia, ¿no? Eh, bueno, como sabemos, entonces, decíamos, es necesaria una predisposición genética, ¿no? Que se detecta en muchos casos, este HLA que habíamos mencionado, ¿no? Sobre la cual va a haber un precipitante ambiental que se asume que podría ser una infección viral. En ese estadio, cuando solamente tenemos la predisposición genética y el precipitante ambiental, evidentemente no hay ningún estadio clínico de diabetes tipo 1. Pero una vez que comienza el declive de la masa de células beta y comienzan a presentarse las anomalías inmunes con la presencia de los autoanticuerpos, comienza a ver ya la autoinmunidad y sin embargo, como tenemos todavía una buena masa de células beta, no hay disglicemia, ¿no? Entonces el sujeto es presintomático, no hay ningún tipo de alteración de glucosa, sigue el desmedro de las células beta y en ese momento la liberación de insulina comienza a verse comprometida, con lo cual comienzan las alteraciones de los niveles glicémicos, ¿no? Esta es la prediabetes tardía. Y en esta situación, cuando tenemos más de 8 años de evidenciado esto, se ha planteado el uso de este fármaco, el teplizumab, que es un anti-CD3, para mejorar la posibilidad de estos pacientes a no caer en diabetes. Y finalmente, cuando la situación de la masa de células beta se llega a un punto crítico que suele ser alrededor de un 10%, ya no es posible detectar péptido C y evidentemente ya no hay la secreción de insulina correcta, con lo que el paciente pasa a ser sintomático y debuta en diabetes tipo 1. Dentro de los autoanticuerpos que podemos dosar, tenemos varios. Ya no se utiliza casi este anticuerpo ICA, que es dirigido a células contra los islotes, pero en cambio sí podemos usar los anticuerpos contra el transporte de SIN8, contra las tirosinas fosfatasas, los IA, y el antidat, que es digamos, el máster, ¿no? Porque es un anticuerpo muy duradero, antes del diagnóstico e incluso después del diagnóstico, por varios años posteriores. Ya sabemos que mientras más autoanticuerpos tenga el sujeto, más posibilidades de progresión, ¿no? Hacia la enfermedad. También hay que tener en cuenta que cuando enfrentamos a un paciente diabético, existe, claro, todo el derecho de pertenecer esta diabetes a síndromes poliglandulares autoinmunes, ¿no? La diabetes tipo 1 es uno de los componentes menores del síndrome autoinmune poliglandular de tipo 1, donde los que son sí o sí son estos, ¿no? O sea, el Addison, el hipoparatiroidismo y la candidiasis, ¿no? Es una enfermedad de presentación netamente infantil, ¿no? Y en cambio, el síndrome poliglandular de tipo 2, aquí la diabetes tipo 1 forma parte de los criterios mayores, ¿no? Y los criterios menores pueden ser cualquiera de estas otras enfermedades autoinmunes. Como no, también puede estar formando parte del poliglandular de tipo 3, donde el criterio mayor es la enfermedad tiroidea autoinmune y cualquier otra enfermedad endocrina formar parte de este cuadro. Cuando no se considera ninguna de estas enfermedades, estamos hablando de poliglandular de tipo 4. Hay otras enfermedades autoinmunes que no forman parte de la asociación autoinmune clásica, de las asociaciones clásicas, pero también pueden cursar con diabetes, como tenemos esto del síndrome IPEX, que indica
una disregulación inmune que genera poliendocrinopatías y además se asocia a enteropatías y está ligada al X. Los fármacos de tipo inhibidores de checkpoint, como tenemos estos de acá, también actúan mediante logrando una disregulación autoinmune, ¿no? Además de producir diabetes de tipo 1, pueden producir, por ejemplo, hipofisitis autoinmune, ¿no? También tenemos dentro de la diabetes tipo 1 la idiopática, que es aquella que cursa también con insulinopenia y cetoacidosis, por supuesto, pero no hay ninguna evidencia de autoinmunidad. Y además el requerimiento insulínico es variable, con lo cual los pacientes pueden tener épocas que incluso hacen cetoacidosis, son cetosis prone, o pueden haber épocas en que no, que su producción de insulina está correcta y podría plantearse el uso de hipoglicemiantes orales. Y esto es lo que muchas veces desorienta en el momento en que se enfrenta uno al paciente, ¿no? En los casos de diabetes tipo 2, bueno, ya sabemos que la diabetes tipo 2 en realidad es una enfermedad que tiene un origen que cada vez, digamos, se plantea con mayor número de actores, ¿no? Clásicamente eran solamente los blancos conocidos, ¿no? El hígado, el músculo esquelético, el tejido adiposo, pero ahora se sabe que también hay defectos a nivel cerebral, ¿no? Defectos a nivel del tracto gastrointestinal con la disminución del efecto incretina, trastornos inflamatorios. Se sabe que la obesidad, por ejemplo, favorece esta situación de inflamación de bajo grado. Hay alteraciones inmunes de por medio y esa disregulación autoinmune también va a favorecer la pérdida de masa celular beta. Cambios a nivel del estómago y del intestino, especialmente con la microbiota intestinal, cambios a nivel de las células alfa, pancreáticas, a nivel renal por este aumento de la reabsorción a nivel tubular provocada por esta enzima, la SGLT2, evidentemente cambios en las células beta y también cambios a nivel de la amilina, ¿no? Que es, los productos derivados de amilina se depositan en el páncreas y se supone que ese es uno de los factores que afectan a la síntesis de insulina. Y para todos estos actores, hay medicamentos que están saliendo a la luz para ayudarnos en el control de esta enfermedad. Cuando nosotros planteamos la diabetes tipo 2, sabemos que está asociada grandemente a un balance positivo de energía que favorece esta resistencia a la insulina previamente con el sedentarismo, o sea, el estilo de vida es una cuestión fundamental. Se aumenta, como no, el aporte de grasas. Hay grasas localizadas en diferentes órganos. De hecho, a nivel de hígado, por ejemplo, este aumento de la grasa va a favorecer la síntesis de VLDL, que son esas lipoproteínas que llevan tanto triglicéridos, y va a aumentar el aporte de ácidos grasos a los islotes pancreáticos, con lo cual vamos a tener esa lipotoxicidad de la cual hablábamos y que va a generar una disminución de la respuesta aguda de la insulina frente al alimento, ¿no? Lo que nos va a significar un aumento de la glucosa postprandial, un aumento de la glucosa plasmática, y este aumento de la glucosa plasmática a su vez va a generar una mayor síntesis de insulina, con lo que tenemos ese hiperinsulinismo asociado a la resistencia de insulina. Esta grasa hepática a su vez va a favorecer la resistencia a nivel hepática, que va a favorecer a su vez en la inadecuada supresión de la producción de glucosa, o sea, la gluconeogénesis, perdón, sí, la gluconeogénesis hepática va a estar carente de esa inhibición, ¿no? En fin, diversos lugares y diversas situaciones que van a favorecer tanto la resistencia a la insulina como la insulinopenia relativa de la cual hablábamos para el origen de la diabetes, ¿no? Ah, perdón. Bueno, esto es lo antiguo, ¿no? Eso no, realmente no viene ya a cuento porque hay muchos otros, decíamos, actores en la escena. Y bueno, la diabetes tipo 2 entonces es una enfermedad que afecta a la gran mayoría de pacientes diabéticos. Hay diferentes factores etiopatogénicos. Es, por cierto, una herencia poligénica, no es monogénica, no hay destrucción autoinmune. Debemos descartar otros tipos específicos de diabetes. Generalmente está asociado a obesidad
y sin embargo, no necesariamente la cetoacidosis es un criterio de exclusión, porque esa lipotoxicidad pancreática y la glucotoxicidad pancreática también van a favorecer que el páncreas pueda bruscamente dejar de producir insulina y entrar en una situación de cetoacidosis, ¿no? No es excluyente la presencia de una cetoacidosis para hablar de un diagnóstico de diabetes tipo 2. Y bueno, claramente tenemos insulina, pero no es suficiente, ¿no? Cuanto a otros tipos específicos, estamos hablando de los síndromes, por ejemplo, los monogénicos que habíamos mencionado. Dentro de los primeros 6 meses de vida tenemos a la diabetes neonatal y después tenemos a los diabéticos tipo MODI. Los MODI se caracterizan por una hiperglicemia leve, ¿no? Tenemos elevación de la glicosilada, tenemos ausencia de autoinmunidad. Estos MODI pueden tener su origen en diferentes genes localizados en diferentes cromosomas, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí que les he puesto entre círculos, ¿no? La glucokinasa para el MODI 2, los del MODI 3, MODI 1, ¿no? En fin, diferentes cromosomas afectados, ¿no? Esto se va a traducir, cada uno de estos factores nucleares hepatocitarios, por ejemplo, son factores intranucleares que participan en la transducción de ADN a ARN, que va a ser, por supuesto, anormal al estar ellos afectados, y finalmente redunda en una fosforilación inadecuada de glucosa, ¿no? A veces no solamente el defecto es en esta fosforilación, sino en otras acciones insulínicas, ¿no? El que tiene que ver con esta fosforilación es el del gen de la glucokinasa, que decía, actúa de manera directa, y lo que va a generar finalmente es que la secreción de insulina sea una secreción anormal, ¿no? En el momento inapropiado, no cuando las glucosas están, digamos, elevándose apenas, sino que necesitan un mayor nivel de hiperglicemia para generar la síntesis, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de MODI. Como les decía, hay algunos que son discretos y no requieren realmente medicación. Hay aquellos que sí dan un defecto secretorio progresivo, y entonces responden a sulfonilureas, ¿no? El MODI 5 es un MODI importante porque se asocia a enfermedad renal, no por daño renal por diabetes, sino por quistes, ¿no? Y entonces, claro, por ese daño renal, pues suele ser que no solamente se necesita la sulfonilurea, sino que en algunos casos sí se puede llegar a necesitar insulina, ¿no? Otros tipos de diabetes monogénica, las diabetes neonatales, en donde el daño va a ser un daño estructural a nivel del receptor SUBKIR, ¿no? Que es el de secreción de insulina, el que media la secreción de insulina. Y en estos casos, claramente el tratamiento son las sulfonilureas, ¿no? Que van a trabajar justamente a ese nivel. Aquí algunas cosas que nos hacen diferenciar los tipos de diabetes clásicos de los MODI y los LADA, ¿no? Este MODI del cual estamos hablando, donde la afectación es solamente para la secreción de insulina, se diagnostica en menores de 25 años, es de herencia monogénica, el índice de masa corporal, como habíamos mencionado, en realidad no tiene por qué verse afectado, suele ser normal. No hay autoanticuerpos, sí, por supuesto, se presenta el péptido C porque hay secreción de insulina. La cetoacidosis diabética, perdón, es rara y hay una fuerte historia familiar. Para los LADA, que son estos de autoinmunidad, pero de progresión tardía, el diagnóstico más bien viene de mayores de 30 años, la herencia suele ser poligénica, el índice de masa corporal generalmente es normal, los autoanticuerpos sí pueden ser detectables, ya decíamos el origen autoinmune, el péptido C es bajo pero detectable y progresivamente va decayendo, la cetoacidosis es rara mientras hay insulinosecreción. Y claro, se debe a una lenta destrucción de la masa celular beta. Y bueno, ya conocemos cómo es el cuadro en los diabéticos de tipo 1 y 2, ¿no? Ante un adulto con una sospecha de diabetes tipo 1, nosotros deberíamos de dosar los autoanticuerpos. Y si están positivos, el paciente es catalogado como diabetes tipo 1. Y si son negativos, fijémonos en la edad del paciente. Si son pacientes menores de 35 años, entonces quizás estamos ante un MODI. Buscaremos si hay alguna cosa que nos haga sospechar diabetes monogénica. Y si la hay, dosemos el péptido C nuevamente. Y si está bajo, pues entonces
decimos que sí, ¿no? Que sí hay diabetes de tipo 1. Perdón, este sí está bajo. Y si está alto, entonces testeo genético, ¿no? Esto de estudiar el tipo de factor nuclear hepatocitario, de glucoquinasa, no lo tenemos en nuestro medio, pero hay, por supuesto, muchos países de Sudamérica y bueno, Norteamérica, ¿qué decimos, no? Canadá, Estados Unidos, ni qué decir, es lo lógico, lo obligatorio. Si no hay hallazgos de diabetes monogénica, entonces habrá hallazgos de diabetes de tipo 2. Si lo hay, bueno, entonces resulta que es un diabético joven, que probablemente sea un diabético de tipo 2. Entonces consideraremos usar el péptido C, y si el péptido C está bajo, en realidad es un tipo 1. Y si está alto, más de 600 picogramos, que significa más de 1,8, es un diabético de tipo 2. Y si está en un rango intermedio, deberíamos dosar en el lapso de 3 a 5 años nuevamente el péptido C para poder aclarar el diagnóstico y poder dar el tratamiento correcto. Otro de los tipos específicos de diabetes, aquellos que se deben a alteraciones del páncreas exocrino. Aquí importante considerar la diabetes, la diabetes asociada a fibrosis quística. La fibrosis quística no debemos utilizar la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico, sino la glucosa, ¿no? El test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuándo empezamos a hacer estos estudios? Después de los 5 años de diagnóstico de la fibrosis quística, y en esos casos esta evaluación debe hacerse anualmente. En cuanto a los fármacos, en verdad hay muchos fármacos asociados, ya hemos comentado de varios, también los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la propia infección por VIH también, ¿no? Por supuesto, las hormonas tiroideas per se, los agonistas beta adrenérgicos, en fin. Y está también, claro, dentro de este grupo, la diabetes post-trasplante, por sus siglas en inglés denominada diabetes NODA, ¿no? En este caso son los fármacos inmunosupresores los que generan esta diabetes, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que para hablar de diabetes NODA, el paciente no debe tener una infección aguda, debe estar en un esquema estable de inmunosupresión. Hay que tener en cuenta que la inmunosupresión, por supuesto, debe continuar, y el método que se utiliza como diagnóstico cuando tenemos duda del diagnóstico es el test de tolerancia, no utilizamos la glicosilada. El tratamiento de elección es la insulina, pero dependiendo del paciente podría plantearse algún tratamiento oral, ¿no? Endocrinopatías, cuando tenemos trastornos patológicos de las contrarreguladoras, son generalmente estas las que van a estar asociados a diabetes. Acá les muestro, por ejemplo, un diagnóstico de glucagonoma, y estas son lesiones en piel, ¿no? Que les denominan eritema migratorio necrolítico, ¿no? Que es algo que teóricamente es clásico en los glucagenomas, ¿no? Un diabético que comienza a debutar con este tipo de lesiones, pues también pensar en que puede ser un tumor productor de glucagón, ¿no? Y si lo confirmamos, el tratamiento es quirúrgico y bueno, depende del momento en el que le operemos, puede ser que evitemos que este paciente sea portador de este tumor neuroendocrino a largo plazo, ¿no? Los defectos en el receptor de insulina, como estos que menciono aquí, son también generadores de diabetes, ¿no? En este caso, el trastorno es estructural, ¿no? El receptor de insulina, que está formado por 2 unidades alfa y 2 beta, es el que está afectado. Por supuesto, no podrá ocurrir todos los pasos de segundos mensajeros que normalmente ocurren tras la unión de la insulina a su receptor, ¿no? Y entonces, claro, los efectos que ya conocemos de la insulina, llámese efectos mitogénicos, efectos de crecimiento, efectos metabólicos, exposición de gluten, etcétera, no se llevan a cabo de la manera correcta. Por ejemplo, están estos síndromes, ¿no? El síndrome de Donahue o leprechaunismo, el síndrome de Mendenhall. Sí, la variación está sencillamente en aminoácidos de cada una de estas subunidades del receptor de insulina, y se traduce como diferentes manifestaciones clínicas que lamentablemente llevan a muerte a edades tempranas, ¿no? O sea, tenemos una gran resistencia a la insulina, se ve una acantosis nígrica muy marcada, hay defectos en la dentición, hay ausencia de tejido celular subcutáneo, ¿no? Eh, y bueno, ya les digo que una severa intolerancia a la glucosa, ¿no?
diabetes lipoatrófica, ¿no? Donde no falta, como vemos, la bola de Bichat en estos pacientes, o hay atrofia de las masas musculares distales, algo parecido a lo que ocurre en los pacientes que están en tratamiento por VIH, ¿no? Los inhibidores de proteasas también generan este tipo de distribución con poco tejido celular subcutáneo y un aumento de la grasa intraabdominal. ¿Alguna pregunta? Claudia está rotando en el dedo. Disculpe, doctora, mi compañera tiene su micrófono prendido. Pero ella es Bernardo. Claramente. Me doy cuenta que tienen otras cosas que conversar al respecto. Bueno, lo cierto es que hay diferentes síndromes dentro de estos de insulinoresistencia, ¿no? Bueno, este ya conocido a las claras desde lejos es un Cushing, ¿no? Los Cushing tienen todos estos mecanismos alterados. De los pacientes con Cushing, 15% hacen diabetes concomitante y después de remediado el problema, 10% de ellos pueden persistir con diabetes. A diferencia de los pacientes con Cushing ectópico, que son aquellos que tienen producción de ACTH fuera de la hipófisis, el 100% hacen diabetes. De hecho, los pacientes con Cushing ectópico tienen Cushings más agresivos, ¿no? También infecciones virales pueden asociarse al desencadenamiento de diabetes. Diferentes virus han sido asociados, formas raras, inmunomediadas, como este síndrome de Stigman, que estos tienen el antigat positivo, ¿no? Y como ven, se pueden parecer incluso a ELAs, ¿no? Gente que tiene rigideces musculares en grupos musculares periféricos, ¿no? También dentro de este grupo se considera a los síndromes de insulinoresistencia de tipo B. Como se habrán dado cuenta, hace unos momentos les presenté el síndrome de resistencia de tipo A, cuando teníamos alteración en el receptor de insulina. Estos también tienen o sea, una alteración funcional del receptor de insulina, pero aquí es debido a anticuerpos contra el receptor, y a este se le llama tipo B, ¿no? Síndromes genéticos ocasionalmente asociados a diabetes, casi todos los que a ustedes se les ocurren han sido alguna vez descritos como asociados a diabetes, ¿no? Este que les muestro es un paciente con Prader-Willi, ¿no? Y bueno, hablamos de la diabetes mellitus gestacional, que se denomina así a cualquier grado de intolerancia a la glucosa, reconocido en el segundo o tercer trimestre de la gestación. Si se detecta alteración de la glucosa en el primer trimestre y cumple los criterios de diabetes clásico, esto se trata de una diabetes pregestacional y se denomina diabetes tipo 2. Si no cumple los criterios clásicos, pero está anormal la glucosa, se denomina metabolismo anormal de glucosa temprano. Obviamente, cuando tenemos factores de riesgo en las mujeres gestantes, en la primera visita debemos hacer el test de tolerancia, ¿no? La primera visita se puede llevar a cabo en cualquier momento de cualquier momento de la gestación, ¿no? Puede ser en la semana 2, en la semana 8, en la semana 15, en la semana 22. Pero si tenemos factores de riesgo, debemos hacer el test de tolerancia, ¿no? Si lo hacemos antes de la semana 24 a 28, entonces quiere decir que esta situación de todos modos tendrá que ser evaluada y caerá dentro de el término metabolismo anormal temprano o diabetes mellitus previa a la gestación. Y si ya estamos, perdón, antes de la semana 12 eh, y hasta la semana 15 en realidad, pero ya en adelante, que ya estamos en el segundo trimestre o tercer trimestre, bueno, evidentemente encontramos la alteración y denominamos diabetes gestacional. Un tercer momento en el cual podemos hacer y debemos hacer un test de tolerancia en el periodo perinatal es entre las 4 y las 12 semanas después del parto. Entonces, tenemos tres momentos en el cual podemos hacer el test de tolerancia, ¿no? Si llega la paciente en la primera visita con factores de riesgo, podemos hacerlo. Imagínense que sale bien, entonces repetimos entre las 24 y 28 semanas. Imagínense que diagnosticamos diabetes gestacional, entonces debemos repetirlo entre las 4 y 12 semanas posteriores al parto para ver en qué situación queda la mujer, ¿no? Factores de riesgo son más o menos los mismos que ya venimos mencionando para los niños y para las personas no gestantes, ¿no?
También es un factor de riesgo el haber tenido prediabetes antes de la gestación, el haber tenido otra gestación con diabetes mellitus gestacional en mujeres mayores de 35 años o en mujeres con VIH. Dos formas de hacer el diagnóstico, la de test de tolerancia únicamente teniendo en cuenta estos valores o la de 2 pasos. La de 2 pasos en realidad casi no la usamos en nuestro medio porque se supone que es la que se utiliza cuando no hay factores de riesgo y como ya hemos comentado, pertenecer a nuestra etnia nos indica que ya tenemos factores de riesgo, ¿no? Pero en todo caso podría hacerse en 2 pasos. El primer paso significa que a la mujer se le da una carga de 50, una carga de 50 gramos, eh, y a la hora le evaluamos la glucosa y que si está mayor de 130, pues entonces sí consideramos que pasa a la segunda fase, que sería realizar este test de tolerancia de 100 gramos, en la cual se considera positivo siempre que hayan 2 de 4 valores que sean significativos, que cumplan estos criterios, ¿no? En verdad, este es el que se suele usar en nuestro medio porque, bueno, ya les digo que todos pertenecemos a etnia de riesgo y porque además basta con un solo valor para hablar de diagnóstico. Esta es la comparativa. Y bueno, estos son los criterios que desde ya se utilizan, ¿no? Obviamente, si tenemos en en el segundo trimestre, tenemos un valor de glucosa en ayunas de 92, pues ya está, ¿no? Ya hemos cumplido el criterio de diagnóstico, ¿no? Y pasamos a hablar de tratamiento de diabetes, donde consideramos la generalidad de los tipos de tratamiento y el consenso, ¿no? Y bueno, la decisión para el manejo de la diabetes pone al paciente como el centro de nuestro decision making, ¿no? Primero tendremos que evaluar, claro, las características del paciente, ver cuál es su estilo de vida, qué comorbilidades tiene. Evidentemente, dentro del esquema de manejo, tenemos, este es un punto clave, ¿no? El ver qué comorbilidades tiene para decidir qué tipo de tratamiento sea el más apropiado. Habrá que considerar el blanco individualizado de la hemoglobina glicosilada que pretendemos lograr, los posibles efectos colaterales de nuestra medicación, si el sujeto es un sujeto mayor o si es un paciente que va a cumplir, si es adherente a nuestro tratamiento o prefiere un tratamiento pues, mucho más laxo porque sabe que no va a cumplirlo. Hay que compartir esta elección de la decisión de tratamiento con el paciente para poder lograr de su parte la mejor adherencia, ¿no? Y además, claro, esto empodera al paciente, ¿no? Eh, una vez que se implementa, el plan debe constar con estas características, ¿no? Debe estar limitado al tiempo, debe ser realista, lograble, mensurable, ¿no? Debe ser específico. Y se implementa, ¿no? Y se reevalúa, ¿no? Y se va reevaluando en el transcurso de las evoluciones, ver el bienestar, la tolerabilidad, el estatus de las glicemias logradas, ¿no? Y bueno, hay que revisarlo nuevamente porque debemos estar en contra de la inercia terapéutica, ¿no? No basta que un primer momento esté más o menos, ¿no? O sea, se debe lograr mejorar, limar las asperezas que se hayan considerado. La dieta forma parte sin duda de ese tipo de tratamiento basal inicial que, que nos habla de los determinantes de automonitoreo y educación, y también hay determinantes sociales, ¿no? En cuanto a la situación de salud que todos debemos de valorar en nuestros pacientes diabéticos. La actividad física es lo otro, ¿no? Acá, esta foto es de una de mis pacientes. Esta señora es mayor de 60 años y participó y ganó en este campeonato de fisicoculturismo para mayores, ¿no? En realidad, puse esta foto porque demuestra el efecto benéfico del ejercicio, ¿no? El ejercicio produce antioxidantes, mantiene eh, esta situación de salud a la que todos aspiramos, ¿no? El estilo de vida saludable consta, por supuesto, de ejercicios regulares. Hay que tener una ingesta adecuada de proteínas que garantice
una buena masa muscular, hay que controlar el peso, ¿no? Y especialmente en nuestros pacientes mayores, hay que evitar que haya mucho tiempo sedente, la actividad moderada e incluso la vigorosa debe ser favorecida, ¿no? Debemos alentar en nuestros pacientes que tengan una buena cantidad, 150 por lo menos minutos por semana de actividad. Claro que cuando se hace ejercicio vigoroso podrían ser hasta 75, ¿no? Hay que evitar la fragilidad, la sarcopenia y hay que favorecer ejercicios de resistencia. La higiene del sueño es también muy importante en cuanto a cantidad y calidad, ¿no? E identificar cronotipos favorables. Sabemos que los que duermen tarde y despiertan tarde van en contra del cronotipo de cortisol, entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando enfrentamos a nuestro paciente y hay que saber recomendarlo al respecto, ¿no? El caminar, ¿no? A paso rápido es también una de las estrategias que podemos implementar con los pacientes, aun cuando no sean gente muy activa. Y este es el esquema que actualmente está en boga, ¿no? Para enfrentar a los pacientes diabéticos. Como vemos, en el primer plano están los cambios de estilo de vida, el apoyo, la educación y los determinantes sociales de la salud que todos debemos revisar con nuestros pacientes, ¿no? Hay que procurar que se eduque al respecto de la diabetes, que se haga el automonitoreo, hay que ver qué entorno social tiene, cuánto le puede apoyar la familia para poder llevar a cabo las mejores condiciones de tratamiento. Como segundo paso, tenemos que ver si buscamos la reducción de riesgo cardiovascular, renal, en individuos de alto riesgo, o si nuestra meta es mantener tan solamente el peso y los controles glicémicos. Si estamos dentro de este primer grupo, entonces nosotros debemos de verificar si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya establecida, si ha tenido infartos, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia arterial periférica, o si tiene tan solamente indicadores de alto riesgo cardiovascular, llámese hipertensión, tabaquismo, dislipidemia asociada, ¿no? En ese caso, si hay alto riesgo cardiovascular o ya hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, nuestra elección debe ser dirigida a los agonistas de receptor de GLP-1, comprobado beneficio cardiovascular, o a los inhibidores de GLT-2, comprobado beneficio cardiovascular. Y una vez que ya lo hayamos implementado, ver si todavía la hemoglobina glicosilada sigue siendo un problema, que normalmente tienen buena eficacia hipoglicemiante, pero si sigue siendo un problema, se podría considerar, estando en uno, echar mano del otro, además, o viceversa, ¿no? Pero lo cierto es que deberíamos de tratar de identificar y sacarle provecho a este tipo de fármacos, ¿no? En cuanto a la pioglitazona, es un fármaco que se puede adicionar siempre y cuando no tengamos insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca documentada, sea con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida, recordemos que la reducida es aquella en la que la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo está venida menos y por lo tanto la fracción de eyección es menor de 40, ¿no? De 40%, mientras que la fracción de eyección preservada es cuando estamos en una fracción de eyección mayor de 50 y ahí el problema es la rigidez del ventrículo que no permite que se relaje y por lo tanto no hay un buen volumen de llenado. En ambos casos, en ambos tipos de insuficiencia cardíaca, los inhibidores de SGLT2 son de elección. Cuando hay enfermedad renal, que se llama enfermedad renal, cuando tenemos esta tasa de filtrado de menor de 60, o hay un ACR, o sea, un ratio de albuminuria creatininuria mayor de 3 miligramos por milimol o mayor de 30 miligramos por decilitro, de 30 miligramos por gramo, en estos casos, y habiéndolo repetido, se confirma la enfermedad renal, pues entonces vamos con los inhibidores de SGLT2, que los inhibidores de SGLT2 pueden ser iniciados hasta una tasa de filtrado de 20 mililitros por minuto, ¿no? Y se deben continuar hasta que se inicie la diálisis o el trasplante.
Claro, hay que tener en cuenta que su eficacia como reductor de glucosa en verdad disminuye cuando la función renal ya cae en menos de 45 mililitros minuto, ¿no? También se podría utilizar un agonista de receptor de GLP-1, comprobado beneficio renal, ¿no? Y si todavía sigue siendo un problema, pues entonces se puede hacer, además, agregar el otro fármaco, ¿no? O si están agonistas, ir a inhibidores también, o si están inhibidores, implantar agonistas de receptor. Y finalmente, si hay una reducción del riesgo, hay que manejar otras comorbilidades, ¿no? A nivel metabólico, entonces se puede pasar hacia otros fármacos hipoglicemiantes. Si se trata de mitigar el riesgo de MASLD o de MASH, ¿no? La esteatohepatitis metabólica o la enfermedad hepática tal cual, entonces podríamos agregar pioglitazona por su beneficio a este nivel, ¿no? No quiere decir que debamos suspender el otro fármaco, sino que se puede agregar, ¿no? Otra vez insisto, siempre que no haya insuficiencia cardíaca. Y en lo que corresponde a la situación de buscar la mejora de peso y mejora glicémica, si estamos hablando de mejoras glicémicas, comenzar con metformina, ¿no? Que sabemos que es eficaz en cuanto al tratamiento glicémico, ¿no? Podríamos utilizar, si es que no hay resultado, medicamentos de alta eficacia en cuanto a la reducción de glucosa, como puede ser los agonistas de GLP-1, como el dulaglutide o el semaglutide o la tirzepatida. También podríamos, tirzepatida es agonista dual, ¿no? Sabemos que es agonista de GLP-1 y también de GIP, ¿no? O también utilizar insulina. O también podríamos utilizar combinaciones orales tan solo, ¿no? O utilizar combinaciones de agonistas de GLP-1 e insulina, ¿no? Como el Soliqua, ¿no? Que mezcla la lisixanatida con la insulina, ¿no? Esto es de muy alta eficacia, son bastante útiles en cuanto a reducción de los niveles glicémicos. De alta eficacia, los agonistas de receptor de GLP-1, la pioglitazona, el inhibidor de SGLT2, evidentemente la metformina, que ya lo habíamos mencionado, y las sulfonilureas. Y de eficacia intermedia, los inhibidores de DPP4, ¿no? En cuanto al objetivo de manejo de peso, sabemos que hay fármacos que están aprobados para el manejo de peso, para el manejo de obesos, pero que estos fármacos, felizmente, tienen una probada eficacia en cuanto al manejo glicémico. Y muy eficaces para la reducción de peso tenemos la semaglutide y el tirzepatida, que de momento no están en el mercado peruano, pero llegan ya en en octubre y noviembre, son los lanzamientos. Tenemos los de alta eficacia como el dulaglutide y el liraglutide, eficacia intermedia como los agonistas de receptor de GLP-1 que ya no se han citado, como por ejemplo puede ser el exenatide, y los inhibidores de SGLT2 tienen una eficacia intermedia en cuanto a la baja de peso, y neutrales, que son la metformina y los inhibidores de DPP4. Y si aún así la glicosilada está por encima de los rangos, entonces, a pesar de haber hecho todas estas combinaciones, deberíamos de volver a mirar otra vez esos apoyos en cuanto al automonitoreo, en cuanto a la educación, en cuanto a los determinantes sociales de la salud, para ver en dónde está nuestro error, ¿no? También se puede considerar, como no, nuevas tecnologías, por ejemplo, el monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Para tratar de identificar en qué momento del día el paciente está cursando con fallas, ¿no? Ya les digo, identificar los determinantes sociales, ver en qué medida recibe un apoyo de su familia para poder lograr las metas, ¿no? Previstas. Y bueno, en cuanto al manejo, ¿no? Nosotros en realidad, como decíamos, tenemos que tratar de localizar frente a qué paciente estamos, ¿no? Si se trata de un paciente eh, que ya no es tan joven, entonces probablemente los riesgos de hipoglicemia sean mayores y
tal vez en este caso iremos a glicosiladas menos exigentes. Decíamos que cuando la enfermedad es de mayor tiempo de duración, los momentos de hipoglicemia pueden ser de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en retinopatía, ¿no? Si la retinopatía ya está establecida, no se promueve el riesgo de hipoglicemia porque puede generar nuevas hemorragias intrarretinianas. Si la expectativa de vida es corta, ya no tiene mucho sentido que tratemos de ser muy exigentes porque ya no queda mucho tiempo para hacer las complicaciones secundarias. Lo mismo si el paciente tiene muchas comorbilidades, ¿no? Si el paciente tiene un daño renal, daño hepático severo, con cirrosis, probablemente ya no tengan mucha utilidad llevar a la glicosilada 7 o menos. O si tienen complicaciones cardiovasculares. O finalmente, si el paciente es un paciente poco motivado, no adherente, con pobre capacidad de autocuidado, es como gastar lamentablemente pólvora en que no lo va a saber apreciar, ¿no? Entonces, estas cosas sí son modificables, no debemos tirar la toalla de inmediato con este paciente, pero hay que procurar, digamos, acceder a él de la mejor manera, ¿no? De repente le sea más útil una consulta con psicología o con psiquiatría en el manejo de adicciones, en fin. Y claramente, si los recursos son limitados, quizás tendríamos que tener un mejor apoyo gubernamental o de los equipos de salud, ¿no? Esto mismo se traduce en cuanto a la edad del paciente en una mayor exigencia o menor exigencia, ¿no? Si el paciente es un paciente muy saludable, entonces, o muy joven, vayamos a glicosiladas menores. Muchos adultos se pueden manejar con glicosiladas menores de 7 como objetivo, o incluso algunos adultos mayores saludables, ¿no? Mientras que la afectación de la edad va haciendo mella, cuando los adultos son más complejos o tienen estados de salud intermedios, pues entonces vayamos a glicosiladas menores de 8. Si el paciente ya está postrado, tiene una expectativa de vida muy limitada, ni siquiera sea necesario que planteemos un objetivo de hemoglobina glicosilada, sino que de repente mantener evitando hipo o hiperglicemia sea suficiente, ¿no? Bueno, esto para mostrar diferentes lugares donde podemos, digamos, localizar a nuestros fármacos, ¿no? Los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1 nos van a ayudar en cuanto a la protección cardiorrenal, ¿no? Y también, como no, para la reducción de glucosa. Estos mismos grupos farmacológicos tienen un rol fundamental en el manejo de riesgo cardiovascular, ¿no? Y, como no, en el manejo de peso, especialmente los agonistas del receptor de GLP-1. Mientras que si vamos al manejo de glucosa, tenemos tiazolidinedionas, metformina, inhibidores de P4, sulfonilureas, los que ya hemos descrito, y claramente la insulina. Este gráfico tan feo, en realidad, trata sencillamente de hacernos recordar los efectos colaterales más frecuentes, ¿no? Metformina, sabemos que es un medicamento de bajo costo, muy accesible, claro, neutral en cuanto a sus beneficios en enfermedad renal o en enfermedad eh, eh, enfermedad renal o de insuficiencia cardíaca, pero el efecto colateral más frecuente son efectos gastrointestinales, ¿no? También puede disminuir la absorción de B12, ¿no? Los inhibidores de SGLT2, el riesgo es la cetoacidosis euglicémica, ¿no? Infecciones también a nivel gonadal o, perdón, de genitales externos, infecciones urinarias por la eliminación de la glucosuria que producen. Los agonistas de GLP-1 y los agonistas duales de GIP y GLP-1, ambos comparten riesgos, ¿no? El riesgo de cáncer medular de tiroides es un riesgo potencial. Hay que aconsejar a los pacientes porque cada vez que cambiemos la dosis van a tener molestias gástricas muy probablemente. Hay un riesgo con semaglutide para el desencadenamiento de híleo y también lo hay de pancreatitis, así como también hay de pancreatitis para los inhibidores de DPP4, ¿no? Que de hecho cuando tenemos algún riesgo de pancreatitis o ha habido un cuadro de pancreatitis, estamos en la necesidad de contraindicar estos tipos de fármacos. Tiazolidinedionas, que van muy bien para hígado graso, decíamos, no se deben usar cuando hay riesgo de insuficiencia cardíaca, entonces la evaluación de ProBNP previa a la instalación es lo mejor. Hay una ganancia de peso, lamentablemente, y un ligero aumento de riesgo de fracturas, especialmente con uno que ya no está en boga, que es la rosiglitazona.
Y las sulfonilureas, bueno, son neutrales, pero van a generar ganancia de peso. Y hay un warning para ellas, porque la mayor parte, excepto la glimepirida, tiene un ligero riesgo incrementado de mortalidad cardiovascular, ¿no? Y bueno, lógicamente, al producir insulina pueden aumentar el riesgo de hipoglicemias, ¿no? Y bueno, para ya finalizar en cuanto a los tratamientos, tenemos el tema de insulinas, ¿no? Sabemos que la insulina, pues ya, esto lo hemos comentado varias veces aquí en la clase, va a favorecer la acción, al secretarse la insulina, va a favorecer la acción de segundos mensajeros, vías metabólicas y vías de crecimiento y mitogénicas también. Antes de que existiera la insulina, la gente se moría, pobrecitos, ¿no? Los diabéticos tipo 1. Este joven Leonard Thompson fue el primero que recibió el tratamiento farmacológico con un machacado de páncreas de perro, ¿no? Y falleció a los 27 años de edad por una neumonía. Miren, tan joven, acá se ve que está con un bastón, aquí la foto no lo demuestra tanto, pero está con un bastón. Se ve que ya tenía efectos de daño a nivel motor, ¿no? Probablemente un pie diabético, un pie de Charcot, en fin. El automonitoreo forma una de las partes más importantes en el seguimiento de los pacientes. Ha ido cambiando y ahora tenemos sensores de glucosa que se activan con lecturas de sensores o de celulares incluso, y que forman parte de los sistemas cerrados de insulina, ¿no? Nos permiten estos sensores trabajar con lo que se llama tiempo en rango, ¿no? Que es un término que se decanta del monitoreo que se hace con estas máquinas durante 14 días, ¿no? Se entiende que nuestra meta para los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 es lograr que el tiempo en rango sea más del 70%, donde el 30% esté dividido en un 25% para glucosas altas y en un 5% para hipoglicemias. Y del 25%, menos del 5% serán glucosas mayores de 250. Y de las hipoglicemias, menos del 1% serán menores de 54. El tiempo en rango cambia cuando enfrentamos a pacientes mayores. Los adultos mayores debemos de procurar evitar la hipoglicemia al máximo. Vean ustedes que directamente hipoglicemia solamente menos del 1%. Y claro, como ya no somos tan exigentes en cuanto a la hemoglobina glicosilada, podemos permitirnos que el tiempo en rango sea alrededor un poquito más de 50% y el otro 50% podrían llegar a ser hiperglicemias. Aun cuando las hiperglicemias severas, cuando estamos mayores de 250, sean solamente menos del 10%. Para las mujeres gestantes tipo 1 ya se sabe que 70% de tiempo en rango, pero aquí el rango cambia. Fíjense que para los pacientes no gestantes van de 70 a 180 y en cambio para las gestantes somos muy exigentes porque los rangos normales de las gestantes son menores y van de 63 a 140 como máximo. Y 25% o menos del tiempo estarán en valores mayores de 140 y claro, el 5% sí de hipoglicemias, pero acá la hipoglicemia claramente es hasta 63 y las hipoglicemias severas, no severas, es decir, hipoglicemia de grado 2, menor de 1. Y para las tipo 2, la diabetes gestacional y diabetes de tipo 2, en realidad todavía no hay los suficientes estudios como para determinar cuánto tiempo tienen que estar en el rango, ¿no? Pero se plantea que sea bastante más alto, ¿no? La frecuencia, casi un 90% de veces en tiempo en rango, con muy pocas hiper e hipoglicemias. Las insulinas han ido variando en el tiempo, ¿no? Al principio ya les digo que era una cosa muy difícil de obtener y después se comenzaron a hacer preparaciones de insulina animal en la primera mitad del siglo XX y después se comenzó ya la insulina recombinante humana y finalmente llegaron los análogos para la última década del siglo XX, ¿no? Análogos incluso de acción bifásica, y ahora tenemos análogos para insulinas basales, insulinas prandiales, y hay análogos de insulina de nueva generación.
Cuando hablamos de análogos de acción rápida, tenemos la Lispro, la Aspart, la Glulicina. Tenemos, ¿qué más? Tenemos también esta, la insulina inhalada, que se vende como Afresa. Tenemos una insulina ultra rápida, en realidad, que comienza a los 2.5 minutos. Hay dos insulinas de este tipo, la Faster Aspart y la Faster Lispro, ¿no? Donde, como vemos, el pico pues es muy, muy rápido, ¿no? El inicio de acción es muy rápido y el pico es muy rápido. Para la insulina inhalada, es de acción también rápida, el pico es más rápido y tiene la ventaja de que no favorece aumentos de peso, aunque su tiempo de duración de acción no es tan prolongado como las insulinas de acción rápida subcutáneas habituales, ¿no? Que las que tenemos nosotros en mercado, que pueden llegar hasta 5 horas de duración. Y siempre se tienen que indicar 15 minutos antes de la aplicación y el pico de acción lo encontramos a partir de media hora y hasta la hora y media, ¿no? La insulina de acción corta es la insulina cristalina clásica, ¿no? Ya vemos los tiempos de acción. La que tenemos nosotros acá es la U100, ¿no? La U500 no la contamos en nuestro medio. La duración, el pico de acción entre las 2 y 4 horas y la duración de acción entre 5 a 8 horas. La insulina NPH, insulina de acción intermedia, ya vemos que tiene un pico de 6 a 12 y puede llegar a durar hasta 24 horas dependiendo de la función renal y hepática. Normalmente debemos considerar que su duración es de 12 horas. La insulina análoga de acción larga, estamos hablando de la glarina y la de Temir, no producen pico. Esta es una de sus mejores características, ¿no? Y tienen un tiempo de acción, la glarina de casi 24 horas y la de Temir de 18 a 24 horas. Y hay insulinas de acción ultra larga, como la glarina U300 y la insulina de Gludec, que comienzan a actuar a las 6 horas, no tienen pico tampoco de acción, no tienen una mayor concentración, sino que son de concentración estable, y la duración puede llegar a entre 36 y hasta 42 horas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos efectos de la insulina. Si nosotros consideramos la insulina regular, le ponemos al paciente media hora antes de la comida y vemos que entre las 2 y 4 horas está teniendo su pico y puede decaer su acción entre las 6 y 8 horas. Y están también las insulinas ultra rápidas que comienzan su acción a los 15 minutos, alcanzan el pico a la media hora, decae hasta la hora y media y de ahí ya la duración de acción entre 4 a 6 como máximo, ¿no? Perdón, pensé que también teníamos, sí, no teníamos ahí el gráfico de la insulina lenta. La insulina humana tiene dímeros y hexámeros en solución, ¿no? La glarina, en cambio, ha cambiado varios de los aminoácidos, ¿no? La glicina la ha cambiado por dos argininas, ¿no? Entonces se intercambian estas dos y esto hace que la insulina dure más tiempo, ¿no? Y tenemos la de Temir también ha cambiado dos aminoácidos, ¿no? Y esto hace que además se une no, solamente cambió dos aminoácidos y esto favorece que se agregue la insulina a nivel subcutáneo, haciendo que la liberación sea bastante más prolongada de 24 horas. Está la insulina de Gludec, que es la misma, pero además unida a un ácido mirístico, ¿no? Y esta insulina hace que esta acción, este tema de unirse al ácido mirístico, con estos cambios de los diferentes aminoácidos, hacen que la liberación sea todavía más prolongada que el de Temir. De Gludec, que es la glargina U300, es una insulina de acción sumamente prolongada y nos permite estabilidad en la concentración de insulina basal. A diferencia de la insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia, que su acción sí tiene ella pico de acción, ¿no? Y decae entre las 12 a 14 horas, ¿no? La de Temir, que es algo similar a la glargina normal, no es la glargina U300, ¿no? Dura entre 20 horas, 18 a 24 horas, y la glargina tiene, como vemos, una concentración bastante estable que simula a la concentración basal generada tanto por Degludec como glargina, ¿no? Pero llega hacia las 24 horas, lo que permite que estas dos se apliquen cada 24 horas al paciente
y esta tengamos que aplicarla cuando el riñón está normal, tendremos que aplicarla cada 12 horas. Estas de acá, a pesar que se logra estabilidad, se recomienda aplicar siempre a cada 24 horas al paciente. Sin embargo, como su concentración es estable, pues nos permite una cierta variabilidad, ¿no? El paciente puede demorarse 2 horas, 3 horas, adelantar un poco, y eso no va a repercutir en una mayor o menor concentración de la insulina basal. Hay diferentes esquemas para el uso de insulina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El MDI, que son las múltiples inyecciones, donde utilizamos análogos de acción larga con análogos de acción rápida o análogos ultra rápidos, ¿no? Para cada comida, ¿no? Esto es lo que se llama régimen basal bolo, ¿no? Podríamos utilizar, en lugar de utilizar análogo de acción larga, utilizar NPH, ¿no? Con análogos de acción rápida, ultra rápida, preprandiales. O podríamos utilizar NPH e insulina de acción corta, ¿no? Que este vendría a ser uno de los esquemas más utilizados en nuestro medio porque tiene un costo muy bajito, ¿no? La NPH con la insulina cristalina es un esquema usado ya de mucho tiempo porque es muy barato, ¿no? También se podría utilizar esquemas premezclados, ¿no? Donde utilizamos NPH con rápida, premezclados, o podríamos mezclar nosotros mismos el NPH con la insulina de acción rápida. Esto no se puede hacer cuando utilizamos análogos. No podemos mezclar análogos de acción rápida con análogos de acción prolongada. Podemos aplicar dos inyecciones al paciente, pero no podemos ponerlos en una misma inyección. Hay otros esquemas que son mucho más costosos, pero también mucho más flexibles. Por ejemplo, la tecnología de asa cerrada híbrida, ¿no? Lo que les decía yo, tenemos el sensor de glucosa, tenemos la bomba de infusión, ambos se contactan y entonces le brindan al paciente una muy buena corrección de las glucosas con muy poco riesgo de hipoglicemia, pero claro, el costo es bastante importante, ¿no? Hay el uso de bombas de insulina con una acción, digamos también, ¿no? Para bajar la glucosa, pero que el paciente mismo va poniendo la información. El costo es un poco menor que cuando es un sistema de asa cerrada, cuando ya todo está en Wi-Fi, ¿no? Con el sensor. Y hay bombas de insulina, pero sin automatización. Ahí el paciente tiene que poner a tal hora, me pongo esta velocidad de infusión, antes de la comida me voy a poner esta cantidad de insulina, etcétera, ¿no? El costo es un poco menor y obviamente ofrece menor flexibilidad y el riesgo de hipoglicemias ciertamente es un poquito mayor porque depende más del sujeto, ¿no? Cuando ustedes utilizan un esquema basal más un solo bolo de insulina, ese es el esquema basal plus, mientras que si son 3 bolos de insulina preprandiales, o sea, desayuno, almuerzo, cena, es el esquema basal bolo, ¿no? Hay nuevas insulinas, esta que les mencionaba, esta Faster Aspart, ya lo vimos en el esquema, que es de inicio muy rapidito. ¿No? Está la ABC Lispro, que también es otra insulina muy rápida, ya están en el mercado. Está esta, la insulina inhalada, que es la fresa, ¿no? Cada una de estas cositas azules se pone en este, que es el supuesto aspirador, y ustedes lo ponen 15 minutos o 12 minutos antes de las comidas y ya les ofrece la insulina que les va a corregir los niveles de glucosa que se eleven postprandiales. Esta insulina Icodec es una nueva insulina que, fíjense, se asocia a un ácido graso, ¿no? Y esta acilación, que así se le denomina el proceso que está unido al ácido graso, ofrece un tiempo de vida media de una semana, ¿no? Entonces, en verdad, una aplicación por semana de insulina, ¿no? Que es una cosa, pues, espectacular, ¿no? Muy linda. Y bueno, eso era todo lo que les quería comentar. La clave es ver a qué paciente nos dirigimos para ver qué vamos a ofrecer en el esquema de tratamiento. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, les escucho. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, espero que todavía estén
que hayan logrado ser útil mi compartir del día de hoy. Les agradezco mucho, ¿eh? Les dejo. Recording stopped.